La concisión, amenidad y eficacia didáctica, características de Isaac Asimov, hacen de de esta breve historia de la química un instrumento inmejorable para todo aquel que esté interesado en aproximarse a esta ciencia. Asimov trata la evolución de este ámbito de conocimiento desde el momento en el que el hombre comenzó a efectuar alteraciones en la naturaleza de las sustancias de una forma intuitiva, hasta la edad moderna, momento en el que, a través de la adquisición progresiva de rigor metodológico y acotación del terreno de estudio, se va constituyendo plenamente como disciplina científica. La antigüedad, la piedra y el fuego. Los primeros hombres empezaron a utilizar instrumentos que servían de la naturaleza tal como lo encontraban. El fémur de un animal, el buen tamaño de una rama arrancada de un árbol, eran magníficas garrotas. ¿Y qué mejor proyectil que una piedra? Con el paso de los milenios, los hombres primitivos aprendieron a tallar las piedras, dándoles un borde cortante o con forma que permitiera eh, aislarlas fácilmente. El siguiente paso consistió en unir la piedra a un astil de madera tallado para este propósito. Pero de todas formas, sus piedras talladas seguían siendo piedras y su madera tallada seguía siendo madera. Sin embargo, había ocasiones en que la naturaleza de las cosas casi cambiaba. Un rayo podía incendiar un bosque y reducirlo a un montón de cenizas y restos pulverizados, que en nada recordaban a los árboles que habían antes del mismo lugar. La carne conseguida mediante la caza podría estropearse y oler mal, y el jugo de las frutas podía agriarse con el tiempo o convertirse en una bebida extrañamente estimulante. Este tipo de alteraciones en la naturaleza de las sustancias, acompañadas como a veces descubrieron los hombres, a cambios fundamentales en su estructura, constituyen el objeto de la ciencia que hemos dado en llamar química. Y una alteración fundamental de la naturaleza y en la estructura de una sustancia es un cambio químico. La posibilidad de beneficiarse deliberadamente de algunos fenómenos químicos se hizo realidad cuando el hombre fue capaz de producir y mantener el fuego, lo que en términos históricos se conoce como descubrimiento del fuego. Tras este hallazgo, el hombre se convirtió en químico práctico al liderar métodos para que la madera u otro material combustible se combinase con el aire a una velocidad suficiente y producir así luz y calor, junto con cenizas, humo y vapores. Había que secar la madera y reducir a polvo una parte para utilizarla como yesca. Había que emplear algún método como el frotamiento para alcanzar la temperatura de ignición, y así sucesivamente. El calor generado por el fuego servía para producir nuevas alteraciones químicas. Los alimentos podían cocinarse y su olor, textura y gusto cambiaban. El barro podía cocerse en forma de ladrillos o de recipientes. Y finalmente pudieron confeccionar cerámicas, piezas galvanizadas e incluso objetos de vidrio. Los primeros materiales que usó el hombre eran universales en el sentido de que se encuentran en cualquier parte. Madera, hueso, pieles, piedras, de todos ellos la piedra es el más duradero, y los útiles de piedra tallados son los documentos más claros que disponemos actualmente para conocer aquel dilatado periodo. Por eso hablamos de la edad de la piedra. Aún estaba el hombre en esa época de la piedra tallada cuando unos 8000 años antes de Cristo, en la región que ahora conocemos como Oriente Medio, se introdujo un cambio revolucionario en la producción de alimentos. Hasta ahora, el hombre obtenía la comida cazando, igual que cualquier otro animal. Pero a partir de ese momento aprendió a domesticar, cuidar animales, disponiendo así siempre de comida abundante y segura. Y lo que es aún más importante, aprendió a cultivar las plantas. Como consecuencia de la acumulación de alimentos que trajeron consigo la cría de animales y la agricultura, se registró un importante aumento de la población. La agricultura exige fijar el lugar de residencia y así nuestros antecesores construyeron viviendas, desarrollándose poco a poco las primeras ciudades. Esta evolución determina literalmente el comienzo de la civilización, pues esta palabra viene del término de latín que significa ciudad. Durante los dos primeros milenios de esta civilización naciente, la piedra se mantuvo como material característico de los instrumentos. Si bien se descubrieron nuevas técnicas de manufactura, esta nueva edad de piedra o neolítico se caracterizó por un cuidadoso pulido de la piedra. La alfarería fue otro de los factores que contribuyeron al desarrollo.
Lentamente los logros del Neolítico superior se extendieron fuera de la región de Oriente Medio, hacia el año 4000 a.C. Aparecen características de esta cultura en el oeste de Europa, pero en esta época las cosas ya estaban suficientemente maduras en Oriente Medio, Egipto y Sumeria, lo que hoy es Irak, para que se produjesen nuevos cambios. El hombre empezaba a servirse de unos materiales relativamente raros, alentado por las útiles propiedades de estos materiales. Aprendió a sobrellevar las incomodidades de la búsqueda tediosa y unos procedimientos complicados y llenos de complejidades. A estos materiales se les conoce por el nombre de metales, para que exprese ya misma el cambio, ya que probablemente deriva del vocablo griego que significa buscar. Los primeros metales debieron de encontrarse en forma de pepitas y con seguridad fueron trozos de cobre y de oro, ya que estos son de los pocos metales que se hallan libres en la naturaleza. El color rojizo del cobre y el tono amarillo del oro debieron de llamar la atención, y el brillo metálico mucho más hermoso y sobrecogedor que el del suelo circundante, incomparablemente distinto del de las demás piedras corrientes, impulsaban a cogerlos. Indudablemente, el primer uso que se dio a los metales fue el ornamental, fin para el que servía casi cualquier cosa que se encontrara, piedrecillas coloreadas, perlas marinas. Sin embargo, los metales presentan una ventaja sobre los demás objetos llamativos. Son maleables, es decir, pueden aplanarse sin que se rompan. La piedra, en cambio, se pulveriza y la madera y el hueso se astillan y se parten. Esa propiedad fue descubierta por casualidad, indudablemente, pero no debió pasar mucho tiempo entre el momento del hallazgo y aquel en que un cierto sentido artístico se llevó al hombre a golpear el material para darle nuevas formas que pusieran más relieve su atractivo. Los artífices del cobre se dieron cuenta de que este metal se podía dotar de un filo cortante como el de los instrumentos de piedra, y que el filo obtenido se mantenía en condiciones en las que los instrumentos de piedra semejaban. Posteriormente vieron cómo un filo de un cobre romo podría volver a afilarse con más facilidad que uno de piedra. Solamente la escasez del cobre impidió que su uso se extendiera más, tanto en la fabricación de herramientas como en la de los objetos ornamentales. El cobre se hizo más abundante cuando se descubrió que podía obtenerse a partir de unas piedras isoladas. Cómo se hizo este descubrimiento, o dónde o cuándo, es algo que no sabemos, y que probablemente no sabremos jamás. Podemos suponer que el descubrimiento se hizo al encender un fuego de leña sobre un lecho de piedras en el que había algunos trozos de mineral. Después, sobre las cenizas destacarían pequeñas gotas de cobre brillante. Quizás esto ocurrió muchas veces antes de que alguien observara que si se encontraban piedras azules y se calentaban en un fuego de leña, se producía siempre cobre. El descubrimiento final de este hecho pudo haber ocurrido unos 4000 años antes de Cristo, en la península de Sinai, al este de Egipto, o en la zona montañosa situada en el este de Sumeria, lo que hoy es Irán, o quizás ocurriera simultáneamente en ambos lugares. En cualquier caso, el cobre fue lo suficientemente abundante como para que se utilizara en la confección de herramientas en los centros más avanzados de la civilización. En una tumba egipcia se ha encontrado un sartén con una antigüedad aproximada de 5200 años antes de Cristo. En el tercer milenio antes de Cristo se descubrió una variedad de cobre especialmente dura, obtenida al calentarse junto a minerales de cobre y de estaño, casi seguro que por accidente. Sí. En cualquier caso, el cobre fue lo suficientemente abundante como para que se utilizara en la confección de herramientas en los centros más avanzados de la civilización. En una tumba egipcia se han encontrado una sartén con una antigüedad aproximada de 5200 años antes de Cristo. En el tercer milenio antes de Cristo se descubrió una variedad de cobre especialmente dura obtenida al calentar juntos minerales de cobre y de estaño, casi seguro que por accidente. A la aleación, término que designa la mezcla de dos metales de cobre y de estaño, se le llamó bronce, y hacia el año 2000 a.C. ya era lo bastante común como para ser utilizada en la confección de armas y corazas.
Se han hallado instrumentos de bronce en la tumba del faraón egipcio Tetis, que reinó aproximadamente 3000 años antes de Cristo. El acontecimiento histórico más conocido de la Edad de Bronce fue la Guerra de Troya, en la que soldados con armas y corazas de bronce disparaban flechas con punta de este metal contra sus enemigos. Un ejército sin armas de metal estaba indefenso frente a los soldados de bronce, y los forjadores de aquella época gozaban de un prestigio semejante al de nuestros físicos nucleares. Eran hombres poderosos que siempre tenían un puesto entre los reyes, y su oficio fue divinizado en la persona de Hephaistos, dios mitológico de la fragua. Incluso hoy en día, no por casualidad, Smith o alguno de sus equivalentes es el apellido más común entre los pueblos de Europa. Smith significa forjador, guerrero. La suerte iba a favorecer de nuevo al hombre en edad de bronce, que descubrió un metal aún más duro, el hierro. Por desgracia, era demasiado escaso y precioso como para poder usarlo en gran cantidad de confecciones de armaduras. En efecto, en un principio las únicas fuentes de hierro eran los trozos de meteoritos, naturalmente muy escasos. Además, no parecía haber ningún procedimiento para extraer hierro de las piedras. El problema radica en que el hierro está unido mucho más firmemente formando mineral de lo que estaba el cobre. Se requiere un calor más intenso para fundir el hierro para fundir el cobre. El cobre de leña no bastaba para este propósito y se hizo necesario utilizar el fuego de carbón vegetal más intenso, pero solo arde en condiciones de buena ventilación. El secreto de la fundición del hierro fue por fin desvelado en el extremo oriental de Asia Menor y al parecer en una época tan temprana como 1500 a.C. Los hititas, que habían levantado un poderoso imperio en Asia Menor, fueron los primeros en utilizar corrientemente el hierro de la confección de herramientas. Se conservan cartas de un rey hitita que un rey hitita envió a su virrey, destacando en una región montañosa rica en hierro, fechadas aproximadamente en 1280 a.C. y en las que se dan detalles inequívocos sobre la producción del metal. El hierro puro, forjado, no es demasiado duro. Sin embargo, un instrumento o una armadura de hierro perforada, al dejar que una cantidad suficiente de carbón vegetal formara una aleación con ese metal. Esta aleación, que nosotros llamamos acero, se extendía como una piel sobre los objetos sometidos a tratamiento y les confería una dureza superior a la del mejor bronce, manteniéndose afilados durante más tiempo. El descubrimiento del territorio hitita de la manufactura del acero marca el punto crucial de la metalurgia del hierro. Un ejército protegido y armado con hierro duro podía enfrentarse a otro ejército pertrechado de bronce con muchas probabilidades de vencer. Estamos en la edad de hierro. Mineral de cobre crisol. Crisoles primitivos, ideados para alcanzar la temperatura adecuada para la reducción de los diferentes minerales. En el horno para cobre, la mena fundía en un crisol sobre fuego de leña. La reducción del mineral de hierro B requería más calor, y para obtenerlo se llenaba el horno de carbón vegetal, suministrando oxígeno mediante un fuelle. Los dorios, antigua tribu griega, equipados con armas de hierro, invadieron la península de Grecia desde el norte, más o menos en 1100 a.C., y gradualmente fueron vencidos a los pueblos micenios que, pese a su más avanzada civilización, solo disponían de armamento de bronce. Otros grupos de griegos penetraron en Canaán, portando armas de hierro. Eran los filisteos, que tan importante papel juegan en los primeros libros de la Biblia. Frente a ellos, los israelitas permanecieron indefensos hasta que, debajo del manto de Saúl, fueron capaces de fabricarse sus propias armas de hierro. El primer ejército abundante equipado con hierro de buena calidad fue el asirio, lo que permitió 900 años antes de Cristo formar un poderoso imperio. Antes de que apuntaran los días gloriosos de Grecia, las artes químicas habían alcanzado un estado de desarrollo bastante notable. Esto era particularmente cierto en Egipto, donde los sacerdotes estaban muy interesados en los métodos del embalsamado y conservación del cuerpo humano después de la muerte. Los egipcios no solo eran expertos metalúrgicos, sino que sabían preparar pigmentos minerales y jugos e infusiones vegetales. De acuerdo con cierta teoría, la palabra Kemia deriva del nombre de los egipcios daban a su propio país, Kem. Este nombre se usa también en la Biblia, donde la versión del rey Jacobo se transforma en Ham. Por consiguiente, Kemia puede ser el arte egipcio. Una segunda teoría, algo más apoyada en la actualidad, hace derivar Kemia del griego "humus", que significa el jugo de una planta, de manera que Kemia sería el arte de extraer jugos. El mencionado jugo podría ser sustituido por metal, de suerte que la palabra vendría a significar el arte de la metalurgia.
Pero sea cual sea su origen, ¿quién es el antecedente de nuestro vocablo químico? Grecia. Los elementos hacia el año 6600, hacia el año 600 antes de Cristo. El sutil e inteligente pueblo griego dirigía su atención hacia la naturaleza del universo y su estructura de los materiales que lo componían. Los eruditos griegos o filósofos, amantes de la sabiduría, estaban más interesados en el porqué de las cosas que en la tecnología y las profesiones manuales. En resumen, fueron los primeros que, según nuestras noticias, se enfrentaron con lo que ahora llamamos teoría química. El primer teórico fue Tales, aproximadamente 640 y 546 a.C. Quizás existieron griegos anteriores a Tales, e incluso otros hombres anteriores a los griegos, capaces de meditar correcta y profundamente sobre el significado de los cambios en la naturaleza de la materia. Pero ni sus nombres ni sus pensamientos han llegado hasta nosotros. Tales fue un filósofo griego nacido en Mileto, Jonia, región situada en el Egeo, la costa oeste de lo que ahora es Turquía. Tales debió de plantearse la siguiente cuestión: si una sustancia puede transformarse en otra, ¿cómo un trozo de mineral azulado puede transformarse en cobre rojo? ¿Cuál es la naturaleza de la sustancia? ¿Es de piedra o de cobre? ¿O quizás es de ambas cosas a la vez? ¿Puede cualquier sustancia transformarse en otra mediante un determinado número de pasos? De tal manera que todas las sustancias no serían sino diferentes aspectos de una materia básica. Para Tales la respuesta a la última cuestión era afirmativa, porque de esta manera podía introducirse en el universo un orden y una simplicidad básica. Quedaba entonces por decidir cuál era la materia básica o elemento. Tales decidió que este elemento era el agua. De todas las sustancias, el agua es la que parece encontrarse en mayor cantidad. El agua rodea la Tierra, impregna la atmósfera en forma de vapor, corre a través de los continentes y la vida es imposible sin ella. La Tierra, según Tales, era un disco plano cubierto por una hemisfera celeste flotando en un océano infinito. La tesis de Tales sobre la existencia de un elemento a partir del cual se formarán todas las sustancias encontró mucha aceptación entre los filósofos posteriores. No así, sin embargo, el que este elemento tuviera que ser el agua. En el siglo siguiente de Tales, el pensamiento astronómico llegó poco a poco a la conclusión de que el cielo que rodea la Tierra no es una semiesfera, sino una esfera completa. La Tierra, también esférica, estaba suspendida en el centro de la cavidad formada por la esfera celeste. Los griegos no aceptaban la noción de vacío y por tanto no creían que en el espacio que hay entre la Tierra y el distante cielo pudiera haber nada, y como en la parte de este espacio que el hombre conocía había aire, parecía razonable suponer que también lo hubiese en el resto. Tal pudo haber sido el razonamiento que llevó a Anaxímenes, también a Mileto, a la conclusión hacia el 570 a.C., de que el aire era el elemento constituyente del universo. Postuló que el aire se comprimía al acercarse hacia el centro, formando así las sustancias más densas como el agua y la tierra. Por otra parte, el filósofo Heráclito, aproximadamente 540 y 475 a.C., de la vecina ciudad de Efesio, tomó un camino diferente. Si el cambio es lo que caracteriza al universo, hay que buscar un elemento en el que el cambio sea lo más notable. Esta sustancia para él debería ser el fuego, en continua mutación siempre diferente a sí mismo. La fogosidad, el ardor precedían todos los cambios. La cosmología alquimista incorporó los cuatro elementos de Aristóteles junto a las equivalencias terrestres y celestes, haciendo corresponder los mismos símbolos a los planetas y a 105 metales. Este grabado es original de Robert Flaut, 1574-1637, que dio la espalda al espíritu científico de su época y se lanzó a la búsqueda del oculto. En la época de Anaxímenes, los persas invadieron las costas jónicas tras el fracaso de un intento de resistencia. El dominio persa se volvió más opresivo y la tradición científica entró en decadencia. Pero antes de derrumbarse, los emigrantes jonios trasladaron esta tradición más al oeste. Pitágoras de Samos, aproximadamente 582 y 497 a.C., natural de una isla no perteneciente a Jonia, abandonó Samos en 529 a.C. para trasladarse al sur de Italia, donde se dedicó a la enseñanza, dejando tras de sí un influyente cuerpo de doctrina. Empédocles, aproximadamente 490 y 430 a.C., nacido en Sicilia, fue un destacado discípulo de Pitágoras, que también trabajó en torno al problema de cuál es el elemento a partir del que se formó el universo. Las teorías propuestas por sus predecesores de la escuela jónica lo pusieron en un compromiso, porque no veía de qué manera iba a decidirse por una u otra. Pero ¿por qué un solo elemento? ¿Y si fueran cuatro?
Podían ser el fuego de Heráclito, el aire de Anaxímenes, el agua de Tales y la tierra que añadió el propio Empédocles. Aristóteles, 480 y 322 a.C., el más influyente de los filósofos griegos, aceptó esta doctrina de los cuatro elementos. No consideró que los elementos fuesen la misma sustancia que les daba un nombre. Es decir, no pensaba que el agua que podemos tocar y sentir fuese realmente el elemento agua. Simplemente es la sustancia real más estrechamente relacionada con dicho elemento. Aristóteles concibió los elementos como combinaciones de pares de propiedades opuestas, frío y calor, humedad y sequedad. Las propiedades opuestas no podían combinarse entre sí, de este modo que forman cuatro posibles parejas distintas, cada una de las cuales dará origen a un elemento, calor y sequedad. Originan el fuego, el calor y la humedad, el aire frío y sequedad, la tierra, frío y humedad, el agua. Sobre este esquema avanzó todavía un paso más al afirmar que cada elemento tiene una serie de propiedades específicas que le son innatas. Así el propio de la tierra al caer, el caer, mientras que la naturaleza del fuego está en elevarse. Sin embargo, los cuerpos celestes presentan características que parecen diferentes a las de las sustancias de la Tierra. En lugar de elevarse o caer, estos cuerpos daban la impresión de girar en círculos inalterables alrededor de la Tierra. Aristóteles supuso que los cielos deberían estar formados por un quinto elemento, que llamó éter, término que proviene de una palabra que significa resplandecer, ya que lo más característico de los cuerpos celestes es su luminosidad. Como los cielos no parecían cambiar nunca, Aristóteles consideró al éter como perfecto, eterno e incorruptible, lo que lo hacía muy distinto de los cuatro elementos imperfectos de la Tierra. Esta teoría de los cuatro elementos impulsó el pensamiento de los hombres durante 2000 años. Si bien ahora ya está muerta, al menos en lo que a la ciencia se refiere, todavía pervive en el lenguaje corriente. Por ejemplo, hablamos de la furia de los elementos, cuando queremos expresar que el viento, aire y las nubes, agua, se manifiestan violentamente por efecto de la tormenta. En cuanto al quinto elemento, éter, se vio transformado por la lengua latina en la quinta esencia. Cuando hablamos de la quinta esencia, es algo queriendo indicar que se encuentra en el estado más puro y concentrado posible. Estamos en realidad invocando la perfección aristotélica. Grecia, los átomos. Por otra parte, tema de discusión, encontró un amplio desarrollo entre los filósofos griegos. El debate sobre la divisibilidad de la materia. Los trozos de una piedra partida en dos, incluso reducida a polvo, siguen siendo polvo de piedra, y cada uno de los fragmentos resultantes puede volverse a dividir. Estas divisiones y subdivisiones pueden continuar indefinidamente. El Jonio Leucípido, aproximadamente 450 a.C., parece que fue el primero en poner en tela de juicio la suposición aparentemente natural que afirma que cualquier trozo de materia, por muy pequeño que sea, siempre puede dividirse en trozos aún más pequeños. Leucipo mantenía que finalmente una de las partículas obtenidas podía ser tan pequeña que ya no pudiera seguir dividiéndose. Su discípulo Demócrito, aproximadamente 470 y 280 a.C., afincado de Abdera, ciudad al norte de Egeo, continuó en esta línea de pensamiento. Llamó átomos, que significa indivisible, a las partículas que habían alcanzado el menor tamaño posible. Esta doctrina, que defiende que la materia está formada por pequeñas partículas y no es indefinidamente divisible, se llama atomismo. Demócrito impuso que los átomos de cada elemento eran diferentes en tamaño y en forma, y que eran estas diferencias las que conferían a los elementos sus distintas propiedades. Las sustancias reales que podemos ver y tocar están compuestas de mezclas de átomos de diferentes elementos, y una sustancia puede transformarse en otra alterando la naturaleza de la mezcla. Todo esto tiene para nosotros un indudable aire de modernidad, pero no debe olvidarse que Demócrito no apeló a la experimentación para comprobar sus afirmaciones. Los filósofos griegos no hacían experimentos, sino que llegaban a sus conclusiones argumentando a partir de los primeros principios. Para muchos filósofos, y especialmente para Aristóteles, la idea de una partícula de materia no divisible en otras menores resulta paradójica, y no lo aceptaron. Por eso la teoría atomista se hizo impopular y apenas se volvió a tener en cuenta hasta 2000 años después de Demócrito. Sin embargo, el atomismo nunca murió del todo. Epicuro, 342-270 a.C., lo incorporó a su línea de pensamiento, y el epicureísmo se granjeó muchos seguidores en los siglos siguientes. Uno de ellos fue el poeta romano Tito Lucrecio Caro, 95 y 55 a.C., conocido simplemente por Lucrecio. Expuso la teoría atomista de Demócrito y Epicuro en un largo poema titulado De Rerum Natura,
sobre la naturaleza de las cosas. Muchos lo consideraban el mejor poema didáctico jamás escrito. Cualquier caso, en cualquier caso, mientras que los trabajos de Demócrito y Epicuro perecieron, quedaron apenas unas pocas citas sueltas. El poema de Lucrecio sobrevivió íntegro, perseverando los hallazgos del atomismo hasta nuestros días, en que los nuevos métodos científicos se incorporaron a la lucha y la conducen a la victoria final. La alquimia. Alejandría, en la época de Aristóteles, Alejandro Magno de Macedonia, un reino situado al norte de Grecia, conquistó el vasto imperio persa. El imperio de Alejandro se disgregó después de su muerte en el año 323 a.C., pero los griegos y macedonios mantuvieron el control de grandes áreas del Oriente Medio. Durante varios siglos, el periodo helenístico tuvo lugar en una fructífera mezcla de culturas. Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro, estableció un reino en Egipto, cuya capital fue la ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro en Alejandría. Ptolomeo y su hijo Ptolomeo II levantaron el Templo de las Musas, el museo que cumplía el mismo fin de lo que hoy llamaríamos un instituto de investigación y una universidad. Junto a él se construyó la mayor biblioteca de la antigüedad. La maestría egipcia en la química aplicada se unió y fundió la teoría griega, pero esta fusión no fue totalmente satisfactoria. En Egipto, el saber químico estaba íntimamente ligado con el embalsamado de los muertos y el ritual religioso. Para los egipcios, la fuente de todo conocimiento era el Tot, el de la cabeza de Ibis, dios de la sabiduría. Los griegos, impresionados por la cultura de los conocimientos de los egipcios, indicaron a Tot con su propio Hermes y aceptaron una buena dosis de misticismo. Los antiguos filósofos jonios habían separado la religión de la ciencia. Esta nueva unión operada en Egipto entorpeció seriamente los posteriores avances en el conocimiento. Como el arte de Kemia aparecía tan estrechamente relacionado con la religión, el pueblo llano recelaba a menudo a quienes lo practicaban, considerándolos adeptos de artes secretas y partícipes de un saber peligroso. El astrólogo con su inquietante conocimiento del futuro, el químico con su aterradora habilidad para alterar las sustancias, e incluso el sacerdote con sus secretos sobre la propiciación de los dioses y posibilidad de invocar castigos, servían como modelos de cuentos populares de magos, brujos y hechiceros. Los destinatarios de estos recelos no podían mostrarse resentidos, sino que con frecuencia se crecían, conscientes de que aumentaba su propio poder y quizá también su seguridad. Después de todo, ¿a quién se le iba a ocurrir ofender a un mago? De este recelo popular impulsó a los practicantes de la quimia a redactar sus escritos mediante simbolismos oscuros y misteriosos. El sentimiento de poder y de estar en posesión de un saber oculto aumentaban aún más con esa oscuridad. Por ejemplo, había 7 cuerpos celestes considerados planetas errantes, porque continuamente cambiaban de posición con respecto al fondo estrellado, y también eran 7 los metales conocidos: oro, plata, cobre, hierro, estaño, plomo y mercurio. Pareció atractivo emparejarlos, y llegó un momento en el que el oro se designaba comúnmente como el Sol, la plata como la Luna, el cobre como Venus, y así sucesivamente. Los cambios químicos pudieron entonces incluirse en una corriente mitológica, aunque aún quedan recuerdos de aquella época. La denominación del puesto, ahora llamado nitrato de plata, era cáustico lunar. Este nombre ya en desuso, en un claro indicio de la antigua relación entre plata y luna. El mercurio debe su actual nombre al planeta Mercurio. El verdadero nombre antiguo era Hydrargyrum, plata líquida, y el nombre inglés antiguo era casi idéntico, Quicksilver. Esta oscuridad más o menos deliberada, sirvió de dos desafortunados propósitos. Primero, retardó el progreso, ya que los que trabajaban en esa materia ignoraban, en parte o del todo, lo que los otros estaban haciendo, de modo que no podían beneficiarse de los errores ni aprender de la lucidez de los demás. En segundo lugar, permitió que charlatanes y engañadores, contando con la oscuridad del lenguaje, se presentaran a sí mismos como trabajadores serios. No pueden distinguirse al embaucador del estudioso. Su primer practicante de la quimia greco-egipcia, que conocemos por su nombre, fue Bolos de Mendes, aproximadamente 200 años antes de Cristo. Una población del delta del Nilo en sus escritos utilizó el nombre de Demócrito, por lo que se le conoce como Bolos Demócrito, o a veces como Pseudo-Demócrito. Bolos se dedicó a lo que se había convertido en uno de los grandes problemas de la química: el cambio de un metal en otro
y particularmente de plomo, hierro, en oro, transmutación. La teoría de los cuatro elementos consideraba que las diferentes sustancias del universo diferían únicamente en la naturaleza de la esencia de la mezcla elemental. Esta hipótesis podía ser cierta según se aceptase o no la teoría atomista, ya que los elementos podían mezclarse con otros como átomos o como una sustancia continua. Realmente parecía razonable pensar que todos los elementos eran intercambiables entre sí. Aparentemente el agua se convertía en aire al evaporarse y retornaba a la forma de agua cuando llovía. La leña, al calentarla, se transformaba en fuego y vapor, una forma de aire, y así sucesivamente. ¿Por qué entonces considerar algunos cambios como imposibles? Probablemente todo era cosa de dar con la técnica apropiada. Una piedra rojiza podía convertirse en hierro gris a través de un procedimiento que aún no se había descubierto en el tiempo de Aquiles. ¿Quién tuvo que usar armas de bronce? ¿Qué razón había para que el hierro gris no pudiera convertirse en oro amarillo mediante alguna técnica, aún no descubierta en tiempo de Alejandro Magno? A través de los siglos, muchos químicos se esforzaron honradamente en hallar el medio de producir oro. Sin embargo, algunos estimaron mucho más sencillos y provechosos pretender hallarse en posesión de la técnica y comerciar con el poder y la reputación de ello que ella les proporcionaba. Este engaño se mantuvo hasta la época moderna, pero no voy a tratar de ello en esta libro. Aunque Bolos en sus escritos da aparentemente detalles o técnicas para la obtención del oro, no podemos realmente considerarlo un fraude. Es posible apelar cobre y zinc, por ejemplo, y obtener latón, que es de un tono amarillo parecido al del oro. Y es bastante probable que para los antiguos artesanos la preparación de un metal dorado fuese lo mismo que la preparación de oro. Durante la denominación romana el arte de la química entró en declive, junto con la decadencia general del conocimiento griego. Después del año de 100 después de Cristo, es prácticamente imposible encontrar ninguna aportación nueva, y se asiste al surgimiento de una tendencia a volver cada vez más a las interpretaciones místicas de los primeros pensadores. Por ejemplo, hacia el año 300 después de Cristo, un tratadista nacido en Egipto, Zósimo, escribió una enciclopedia de 28 volúmenes que abarcaba todo el saber sobre química, acumulado en los 5 o 6 siglos precedentes, y en la que había muy poco valor para ser exactos. Se puede encontrar ocasionalmente un pasaje con alguna novedad, como la que parece referirse al arsénico. También parece que Zósimo describió métodos para preparar acetato de plomo y que tuvo conocimiento del sabor dulce de este compuesto venenoso, que se ha llamado hasta hoy azúcar de plomo. La muerte final que sobrevino a causa del miedo, el emperador romano Diocleciano temía que la quemia permitiera fabricar con el oro, con éxito, oro barato y hundir la tambaleante economía del imperio. En tiempos de Zósimo ordenó destruir todos los tratados sobre química, lo que explica el escaso número de ellos que han logrado hasta nosotros. Otra razón es que con el nacimiento de la cristianidad, el pensamiento pagano cayó en desgracia. El museo y la biblioteca de Alejandría resultaron gravemente dañados a causa de los motines cristianos, ocurridos a partir del año 400 después de Cristo. El arte de la quemia, por su estrecha relación con la religión del Antiguo Egipto, se hizo particularmente sospechoso, convirtiéndose prácticamente en clandestino. En cierta manera, el pensamiento griego desapareció del mundo romano. La cristianidad se había encendido en sectas, una de ellas era la de los nestorianos, así llamados porque sus miembros seguían las enseñanzas del monje sirio Nestorio, que vivió en el siglo V. Los cristianos ortodoxos de Constantinopla persiguieron a los nestorianos, algunos de los cuales huyeron hacia el este, hasta Persia. Allí los monarcas persas los acogieron con gran deferencia, posiblemente con la esperanza de utilizarlos contra Roma. Los nestorianos llegaron consigo a Persia, el pensamiento griego, incluyendo muchos libros de alquimia, y alcanzaron el cenit de su poder e influencia hacia el año 550 después de Cristo. Los árabes en el siglo VII, los árabes se encontraron en escena. Hasta entonces habían permanecido aislados en la península desértica, pero ahora, estimulados por la nueva religión del Islam fundada por Mahoma, se extendieron en todas direcciones. Sus ejércitos victoriosos conquistaron extensos territorios al oeste de Asia y norte de África. En el 641 después de Cristo invadieron Egipto y tras rápidas victorias ocuparon todo el país. En los años siguientes, Persia sufrió el mismo destino. Fue especialmente en Persia donde los árabes encontraron los restos de la tradición científica griega, ante la que quedaron fascinados. Esa admiración quizás se viera también incrementada por un combate de gran significación práctica. En el año 670 después de Cristo, cuando sitiaron Constantinopla, la mayor y más poderosa ciudad cristiana,
Fueron derrotados por el fuego griego, una mezcla química que ardía con gran desprendimiento de calor, sin poder apagarse con agua, y que destruyó los barcos de madera de la flota árabe. Según la tradición, la mezcla fue preparada por Calínicos, un practicante de química que había huido de su Egipto natal, o quizá de Siria. Ante la llegada de los árabes, el árabe química se convirtió en alquimia, siendo al del prefijo correspondiente a la finalmente la palabra se adoptó en Europa como alquimia, y los que trabajaban en este campo eran llamados alquimistas. Ahora el término alquimia se aplica a todo el desarrollo de la química entre el 300 a.C. y el 1600 después de Cristo, aproximadamente un periodo de cerca de 2000 años. La historia de la química en Europa es prácticamente un vacío. Después de 650 después de Cristo, el mantenimiento y extensión de la alquimia greco-egipcia estuvo totalmente en manos de los árabes. Eh, Situación que perduró durante 5 siglos, quedando restos de este periodo los términos químicos derivados del árabe: alambique, alcohol, garrafa, nafta, circón y otros. La alquimia árabe rindió sus mejores frutos en los comienzos de su denominación. Así, el más capacitado y célebre alquimista musulmán fue Jabir ibn Hayyan, aproximadamente 760 y 815 después de Cristo, conocido en Europa siglos después como Geber. Vivió en la época en la que el imperio árabe como Fran al-Rashid, famoso por las mil y una noches, se le hallaba en la cúspide de su gloria. Sus escritos fueron numerosos y su estilo era relativamente avanzado. Muchos de los libros que llevan su firma pueden haber sido escritos por alquimistas posteriores y atribuidos a él. Descubrió el cloruro de amonio y enseñó cómo preparar albayalde, carbonato de plomo. Destiló vinagre para obtener ácido acético fuerte y ácido más corrosivo conocido por los antiguos. Preparó incluso ácido nítrico, débil, que, al menos en potencia, era mucho más corrosivo. Sin embargo, la mayor influencia de Javier reside en sus estudios relacionados con la transmutación de los metales. Consideraba que el mercurio era el metal por excelencia, ya que su naturaleza líquida le confería la apariencia de poseer una proporción mínima de material terroso. Por su parte, el azufre poseía la notable propiedad de ser combustible. Además, poseía el color amarillo del oro. Javier creía que los diversos metales estaban formados por mezclas de mercurio y azufre, y solamente restaba hallar algún material que facilitase la mezcla de mercurio y azufre en proporción necesaria para formar oro. La antigua tradición sostenía que esta sustancia activadora de la transmutación era un polvo seco. Los griegos llamaban sherion, derivado de la palabra griega correspondiente a seco. Los árabes la cambiaron por al-iksir y en Europa se convirtió finalmente en elixir, como una prueba más de que se le atribuían las propiedades de seca y terrosa. Diremos que en Europa fue llamada vulgarmente la piedra filosofal. Recordemos que todavía en 1800 un filósofo era lo que ahora llamamos un científico. El sorprendente elixir estaba destinado a poseer otras maravillosas propiedades, y surgió la idea de que constituía un remedio para todas las enfermedades, y que podía conferir la inmortalidad. Por ello se habla del elixir de la vida, y los químicos que trataban de conseguir oro podían conseguir igualmente la inmortalidad, también en vano. En efecto, durante los siglos posteriores, la alquimia se desarrolló según dos vías paralelas principales: una mineral en la que el principal objetivo era el oro y la otra médica, la que el fin primordial era la panacea. Seguidor de Javier y poseedor de análogos y conocimientos y reputación fue el alquimista persa Al-Razi, aproximadamente 850 y 925, más conocido más tarde en Europa como Ramsés. También él describió cuidadosamente su trabajo, preparando, por ejemplo, emplasto de París y describiendo el modo en el que podía emplearse para hacer ensayos que mantuviesen en su sitio los huesos rotos. Igualmente estudió y describió el antimonio metálico, al mercurio, que era volátil, esto es, formaba por calentarlo, y al azufre, que era inflamable. Añadió la sal como tercer principio en la composición general de los sólidos, porque la sal no era ni volátil ni inflamable. Al-Razi se interesó más por la medicina de Javid, y esto dio origen a los aspectos médicos de la alquimia, que continuaron con el persa Ibn Sina, 979 y 1037, mucho más conocido como Avicena, versión latinizada de su nombre. En realidad, Avicena fue el médico más importante de la época del Imperio Romano y los orígenes de la ciencia moderna. Había aprendido lo bastante de los fracasos de siglos y siglos como para dudar de la posibilidad de formar oro a partir de los metales.
aunque en esto era y sigue siendo una excepción entre los alquimistas. Al despertar en Europa, la ciencia árabe declinó rápidamente después de Avicena. Eran tiempos difíciles para un mundo islámico, y se hicieron más difíciles aún como resultado de las invasiones y victorias de los turcos y mongoles, pueblos relativamente bárbaros. La palma del liderazgo científico abandonó a los árabes al cabo de siglos, para no volver más, y pasó al oeste de Europa. Los europeos occidentales tuvieron su primer contacto íntimo, más o menos pacífico con el mundo islámico. Como resultado de las cruzadas, la primera cruzada fue en 1096 y los cristianos europeos conquistaron Jerusalén en 1099. Durante casi 2 siglos consecutivos existió un dominio cristiano en la costa siria, como una pequeña isla del océano musulmán. Hubo cierta fusión de culturas y fluir de cristianos que volvían a Europa occidental. Trajo consigo una cierta apreciación de la ciencia árabe. En este mismo periodo, los cristianos españoles iban reconquistando gradualmente el territorio que habían perdido ante el Islam en los primeros 8 siglos. De esta forma, tanto ellos como en general toda la Europa cristiana tuvieron una nueva noción de la brillante civilización morisca que se había desarrollado en España. Los europeos supieron que los árabes poseían libros de profundo contenido científico, que habían sido traducidos de los originales griegos. Los trabajos de Aristóteles, por ejemplo, así como sus propias producciones, los trabajos de Avicena, entre otros, a pesar de la relativa versión de manejar los trabajos de aquellos que parecían enemigos mortales e irreconciliables, surgió un movimiento para traducirlos al latín con objeto de que pudiesen utilizarlos de los estudios europeos. El humanista francés Herbert, aproximadamente 940 y 1003, futuro Papa Silvestre II, en el año 999, fue uno de los primeros alentadores de este movimiento. El escolástico inglés Robert de Chester figura entre los primeros que tradujeron una obra árabe de alquimia en latín. Acabaron dicho trabajo en 1114 al 86. Pasó mucho tiempo de su vida en Toledo, que había sido tomado por las tropas cristianas en 1085. Tradujo 92 trabajos árabes y algunos de ellos extraordinariamente largos. Así pues, a partir de 1200 aproximadamente, los escolásticos europeos pudieron asimilar los hallazgos alquimistas del pasado e intentar avanzar con ellos, encontrándose desde luego con más callejones sin salida que amplias vías de progreso. El primer alquimista europeo importante fue Alberto de Volstadt, aproximadamente 1200 a 80, más conocido como Alberto Magno. Estudió intensamente los trabajos de Aristóteles, y fue a través de él como la filosofía aristotélica adquirió tanta importancia para la erudición de finales de la Edad Media, a principios de la moderna, y principios de la moderna. Alberto Magno describió el arsénico con tanta claridad en el transcurso de sus experimentos de alquimia, que en ocasiones se le consideraba como el descubridor de esta sustancia, que al menos en forma impura era probablemente conocido por los antiguos alquimistas. Un contemporáneo de Alberto Magno fue el monje inglés Roger Bacon, a quien hoy en día se le conoce mejor por su creencia claramente expresada de que la experimentación y la aplicación de técnicas matemáticas a la ciencia residía la principal esperanza de progreso. Tenía razón, pero el mundo no estaba todavía en condiciones de aceptarlo. Bacon intentó escribir una enciclopedia universal del saber, y en sus escritos se encuentra la primera descripción de la pólvora. Se le considera a veces como su descubridor, pero no lo fue. El verdadero descubridor es desconocido. En aquella época la pólvora negra contribuyó a destruir el orden medieval de la sociedad, proporcionando a los ejércitos un medio de arrasar los muros del castillo y a los hombres de a pie una oportunidad de disparar contra un caballo de combate. Fue el primer símbolo de progreso tecnológico que condujo a los ejércitos europeos a conquistar otros continentes durante 5 siglos. Transcurrido entre 1400 y 1900, conquista que solo en nuestros días está invirtiendo su ciclo. La alquimia, en una orientación más mística, se encuentra entre trabajos atribuidos a los españoles Arnaldo de Vilanova, aproximadamente 1235 y 1311, y Raimundo Lulio, 1235 y 1315. Aunque no es seguro que fueran ellos los verdaderos autores, estos escritos están profundamente apoyados en la idea de la transmutación, que se ha supuesto incluso por tradición, que Lulio fabricó oro para el derrochador Eduardo II de Inglaterra. Pero el más importante de los alquimistas medievales no se conoce por su nombre, ya que escribió con el seudónimo de Heber, el alquimista árabe que había vivido 2 siglos antes. Nada se sabe de este falso Heber, excepto que fue probablemente español y que escribió alrededor de 1300. Fue el primero en describir el ácido sulfúrico, la sustancia más simple
eh, la sustancia simple más importante de las utilizadas por la industria química en la actualidad, después del aire, el agua, carbón y petróleo. Describió también la formación de ácido nítrico fuerte. Estos ácidos se obtenían de los minerales, mientras que los ácidos conocidos con anterioridad, como el acético y el vinagre, procedían del mundo orgánico. El descubrimiento de los ácidos minerales, fuertes como el adelanto más importante después de la afortunada obtención del hierro, y a partir de su mena, unos 3000 años. Antes, los europeos lograron llevar a cabo muchas reacciones químicas y disolver numerosas sustancias con ayuda de los ácidos minerales fuertes, cosa que no podían conseguir los griegos ni los árabes con el vinagre. El ácido más fuerte de que disponían en realidad los ácidos minerales era mucho más importante para el bienestar de la humanidad de lo que hubiera sido el oro. Incluso, de haberlo obtenido por transmutación, el valor del oro habría desaparecido tan pronto como éste dejase de ser raro. Mientras que los ácidos minerales son tanto más valiosos cuanto más baratos y abundantes. No obstante, la naturaleza humana está en que los ácidos minerales no causaron gran impresión, mientras que el oro siguió buscándose ávidamente. Pero entonces, después de un prometedor comienzo, la alquimia empezó a degenerar por tercera vez, como había ocurrido primero entre los griegos y después entre los árabes. La Casa del Oro se convirtió en dominio casi absoluto de Satanás, aunque los grandes eruditos Boyle y Newton, entre ellos, no pudieron ya en el siglo XVII resistirse a dedicar a ellos sus conocimientos. Una vez más, igual que bajo el dominio de Diocleciano 2000 años antes, el estudio de la química fue prohibido, más por miedo al éxito en la obtención del oro que por indagación ante la charlatanería. El Papa Juan XXII le declaró anatema en 1317 y los alquimistas honrados, obligados a trabajar a escondidas, se volvieron más oscuros que antes, mientras que, como siempre, florecieron los químicos deshonestos. Nuevos vientos agitaban cada vez más contra la violencia en Europa. Los restos del Imperio bizantino, con su capital en Constantinopla, se extinguían a todas luces. En 2004 fue brutalmente saqueado por los cruzados del oeste de Europa, y muchos documentos del saber griego que hasta entonces habían permanecido intactos, al menos en aquella ciudad, se perdieron para siempre. Los griegos recuperaron la ciudad en 1261, pero a partir de entonces solo fue una sombra de lo que había sido antes. En los 2 siglos posteriores, los ejércitos turcos pusieron cerco sin tregua a la ciudad y finalmente en 1453 cayó Constantinopla, que desde entonces ha sido turca. Tanto antes como después de la caída de los eruditos griegos huyeron a Europa occidental, llevando consigo la parte de sus bibliotecas que pudieron salvar. El mundo occidental solo llegó a heredar restos del saber griego, pero aún así fueron enormemente estimulantes. Esta fue también la época de las grandes exploraciones, en lo que atribuyó en el siglo XIII el descubrimiento de la brújula en 1497 y exploró la costa de África y se dio la vuelta al continente, con la posibilidad de llegar a la India por mar y evitar el mundo islámico. Europa podía comerciar directamente con el lejano oriente. Aún más espectaculares fueron los viajes de Cristóbal Colón entre 1492 y 1504, gracias a los cuales pronto se reveló, aunque el mismo Colón nunca admitió este hecho, que se había descubierto una nueva parte del mundo. Los europeos estaban descubriendo tantos hechos desconocidos para los grandes filósofos griegos que empezó a cundir la idea de que después de todo los griegos no eran superhombres omniscientes. Los europeos, que habían demostrado ya su superioridad en la navegación, también podían mostrarse superiores en otros aspectos. Se destruyó así una especie de bloqueo psicológico y resultó más fácil poner en duda los hallazgos de los antiguos. En esta misma era de la exploración, un inventor alemán, Johann Gutenberg, aproximadamente en 1397 y 1468, proyectó la primera imprenta práctica, utilizando tipos móviles que podían ser desmontados y colocados juntos para imprimir cualquier libro que se desease. Por primera vez en la historia fue posible producir libros en cantidad y económicamente, sin miedo de que se produjesen errores en las copias, aunque por supuesto podía haber errores en la composición. Gracias a la imprenta, las concepciones poco populares no se extinguirían necesariamente por falta de alguien que cargara sobre sus espaldas la laboriosa tarea de copiar un libro. Uno de los primeros que apareció en forma impresa fue el poema de Lucrecio, véase la página 23, que fue que difundió la concepción atomista a lo largo y ancho de toda Europa. En el año 1543 se publicaron 2 libros revolucionarios que en la época anterior
a la imprenta fácilmente hubieran permanecido ignorados por los pensadores ortodoxos, pero que ahora se extendían por todas partes y no pudieron ignorarse. Uno de ellos había sido escrito por un astrónomo polar, Nicolás Copérnico, quien mantenía que la Tierra no era el centro del universo, como habían dado por sentado los astrónomos griegos, sino que lo era el Sol. El otro libro estaba escrito por un anatomista flamenco, Andreas Vesalius, quien trazó la anatomía humana con una exactitud sin precedentes. Se basaba en observaciones del propio Vesalius y rechazaba muchas de las creencias que databan de las antiguas fuentes griegas. Este derrocamiento simultáneo de la astronomía y la biología griegas, aunque las concepciones griegas mantuvieran su influencia en algunas zonas durante un siglo más, marcó el comienzo de la revolución científica. Esta revolución solo penetró ligeramente en el mundo de la alquimia, pero infundió algún vigor tanto en los aspectos mineralógicos como médicos de la misma. Y acá el fin de la alquimia.